Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a todos nuestros oyentes del fin de semana a esta tertulia de Radio Sefarat. Hoy en nuestra mesa están dos conocidos, dos amigos de esta radio que ya nos lo han escuchado en otras ocasiones. No por ello son menos bienvenidos. Graciela Coan, presidenta de Hebraica. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí dispuesta a tertuliar un poco. Perfecto. Y también Felipe Samuel, que viene de Andalucía y ha aprovechado su visita por Madrid para contarnos un poco su percepción de las cosas que están ocurriendo en el mundo, ¿no? Esta semana. Sí, eso es. Aprovechando que estaba por Madrid y agradeciéndoles vuestra invitación, pues bueno, vamos a charlar sobre diferentes temas. Además, se me ha olvidado decirlo, Felipe, eres abogado, lo cual, bueno, te vamos a hacer algunas preguntas relativas a tu formación como abogado para aclararnos algunos conceptos sobre cuestiones importantes que pasan este domingo en una región española. Sí. Bueno, intentaré contestar lo que sepa, los pocos conocimientos que tenga, pues vamos a ver cómo se desarrolla en el tema de las elecciones en el País Vasco. Muy bien, comenzamos como siempre con el tema que nos ocupa y nos preocupa, que es Oriente Próximo, la situación en Israel en relación a los vecinos palestinos, una situación precaria, un equilibrio débil. ¿Cómo habéis visto los últimos acontecimientos? Totalmente débil. Me gustó eso de nuestros vecinos palestinos. Alguna vez un imán, acá el imán de la mezquita M30 me llamó su prima. Yo me quedé mirándolo y dije, bueno, vale. Claro, ¿no? Bueno, Semitazo. Sí, pero ¿por qué se acuerdan solamente cuando tienen un micrófono adelante? O sea, que lo recuerden siempre que somos somos familia. Abrámicos, como dicen ahora, ¿no? No, yo lo que siempre para hablar un poco de la situación israelí, siempre me opongo al tema, porque mucha gente aquí en España y en el mundo, sobre todo si leen la prensa española, tienen una visión muy deformada y muy escasa de lo que realmente pasa en Israel. La sociedad israelí, el Estado de Israel, es un Estado atípico, típico de ser de los judíos a lo mejor. Y quien no lo conozca no puede entender lo que está pasando allí. Entonces, vamos a hablar de lo que dice la prensa y un poco a los que nos interesa el tema, que no leemos la prensa española, sino la prensa israelí en castellano, en inglés, o la prensa francesa o italiana. Y entonces ahí sí podríamos hablar. Podemos hablar de lo que dicen oficialmente. Bueno, pero con respecto a los últimos acontecimientos, leyendo prensa extranjera y comparando con la española, ¿qué conclusiones sacas? Que la situación es muy tensa, pero porque no la podemos entender. No podemos entender que la izquierda, lo que acá oficialmente llaman la izquierda israelí, se manifieste a favor de Sharon. Entonces, porque en Israel lo que interesa no es el aspecto social y económico para determinar lo que es un grupo político, sino lo político. Israel se defiende desde su creación interna y externamente. Entonces, ¿cuál es la visión? La mayoría del pueblo israelí quiere la paz. Si hay que hacer concesiones, la mayoría está dispuesta a hacer concesiones, pero hay una minoría que es como una minoría, pero que hacen mucho ruido y que son... Sí, estoy de acuerdo contigo, Graciela, en que efectivamente la información que recibimos en España es una información bastante sesgada. Y quiero decir sesgada por no decir muchas veces interesada por muchos medios de comunicación, porque llevamos un tiempo que cuando no hay muertos en Israel, pues no hay titulares de prensa de grandes avances que se están haciendo en buscar la ansiada paz que todos queremos. Entonces, claro, la información que recibe el español medio es una información interesada y sesgada. Y con respecto al proceso, yo creo que cuando se está haciendo una negociación, y una negociación tan dura, tan difícil, hay muchas presiones internas y externas. Lo que yo creo, siguiendo con la argumentación que tú has hecho de Sharon, es que está aglutinándose, incluso fíjate, la izquierda, no a favor, pero apoyando a Sharon, como diciendo, bueno, a lo mejor esta no es la persona que nosotros pensábamos que nos podía llevar a la paz, pero bueno, es el que está en el poder y vamos a intentar, en la medida de lo posible, apoyarlo
para ver si podemos llegar a un acuerdo sobre el tema de Gaza y el tema de Cisjordania. Claro. Sin embargo, Sharon tiene que hacer algunas concesiones, ¿no? Aparte de su electorado, a sectores de su partido. De ahí también, por ejemplo, había esta semana en Radio Sefarat también hemos dado la noticia del malestar en la autoridad palestina por la forma en que Sharon presentó en su reunión con el presidente Bush, digamos, a Abu Mazen y a la Autoridad Nacional Palestina, como que no cumplía con lo acordado en Sharm el Sheikh, en el Egipto, en ese apretón de manos famoso. Lo mismo pasa al revés, ¿no? Son esas acusaciones mutuas. No, nunca, pero es simplemente por la galería. Abu Mazen nunca va a decir que está contento y feliz con que tenga el dominio de Gaza, como de Jericó. O sea, no se habló más, se les entregó Jericó y la prensa española nunca más se volvió a hablar. No sabemos si abrieron los casinos eran de Arafat. O sea, no sabemos si se abrieron. Las boleras, tenía inversiones también en boleras. En boleras, de capitales judíos. Sí, de capital judío, pero invertía Arafat. Claro, entonces, eso es lo que nos falta. Eso y Abu Mazen nunca va a decir, como dijo Rabin, mi hermano Arafat, o darle la mano o apoyarlo. Esto es un tema de política interna. O sea, a la sociedad israelí no le gusta. Sharon sabe que no puede hablar bien de Abu Mazen, y Abu Mazen muchísimo menos, porque es carne de cañón, no puede hablar. Habéis mencionado Jericó, y es interesante, precisamente en esta ciudad palestina hubo esta semana una conferencia de alcaldes que propusieron una tregua civil, que es más bien un acto simbólico, pero que iban a esforzarse por imponer esa tregua en sus respectivas ciudades. Eso yo creo que es un paso muy importante, no solamente por los alcaldes, lo más importante, palestinos por supuesto, pero lo que yo creo que debería de integrarse fundamentalmente son las facciones, la yihad y Hamas, en el proceso electoral del verano. Eso es importantísimo. Eso es muy peligroso, eso es muy, muy peligroso. Disculpa, pero lo que Abu Mazen está tratando de hacer, mi idea, es de que Hamas y la yihad pierdan el poder. Pierdan el poder, porque si ellos se hacen fuertes, si ellos hace un mes hubo una manifestación frente a la autoridad palestina en Gaza. No eran los trabajadores, era Hamas la que los movilizaba. Es en contra de todo proceso de paz. La prensa española, lo poco que publicó fue eso, pero no nos engañemos, la situación allí es muy difícil para los israelíes, pero los palestinos la tienen peor. Abu Mazen tiene que hacer, pero ya no se trata de concesiones exteriores, concesiones a Israel. Internamente, el día que Sharon se desconecte de las 21 colonias de Gaza que va a quitar, que eso es un tema que vamos a hablar de algunas cositas de ahí, ese día vamos a saber realmente cuál es el poder y cuál es el verdadero alcance del poder de Abu Mazen, porque ahí es a Hamas el que domina. Y ahí efectivamente es donde Abu Mazen va a demostrar si verdaderamente es el líder del pueblo palestino, y se puede efectivamente negociar, porque tú no puedes negociar con tres cabezas, tú tienes que negociar con el representante legítimo del pueblo palestino. Chela, antes de entrar en la tertulia nos comentaste que te habías documentado sobre un tema muy curioso, que es los cementerios de Gaza que van a ser trasladados. Claro, los ¿no? cementerios de los asentamientos, leí que son 47 tumbas que tienen que trasladarlo. Primero, ¿por qué no puede quedar el cementerio y que los israelíes se queden tranquilos de que no va a ser violado, profanado y demás? Eso por un lado es doloroso, ¿no? Muy doloroso, muy doloroso. Pero entonces ese es un problema que nosotros acá, por ejemplo, no vemos, y no es solo un problema religioso. ¿A dónde llevamos nuestros muertos? Cuando hace 500 años los judíos abandonaron España, pedían por favor que los cementerios no los tocaran. O sea, no se puede. Y entonces ahora, ¿cómo llevan que en Israel se entierra directamente sobre la tierra? La tierra, efectivamente. Es llevar toda la tierra, todo ese trozo de tierra. ¿Y a dónde? Para la familia es un doble duelo, volver a enterrar a los muertos, ¿no? Entonces, eso es algo... ¿Qué han decidido hacer? Lo que leí es que Sharon ha creado un grupo del ejército especialista y guiados por rabinos,
para hacerlo. Pero bueno, eso es ese pequeño detalle que la gente a lo mejor aquí lo desconoce, sí. Pero sí. Y después, bueno, los ultra religiosos, el hecho que únicamente para los judíos, si se traslada a Israel, se puede desenterrar un muerto, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿Los vamos a sacar de donde están? Entonces, decir que eso no es Israel. Claro. Entonces, ese es un pequeño problema. Bueno, pero para un ultra religioso va a ser siempre Eretz Israel. Pero sin embargo, Gaza no forma parte del Israel bíblico. No, exactamente. O sea, Cisjordania, la zona Judea, claro, esto sí, pero Gaza como tal, aparte. Ellos estuvieron ahí. Sí. Es muy doloroso, ¿eh? Primero los metieron ahí. Sensible, sí. Pero a las colonias. Primero los pusieron ahí y ahora lo sacan de y no es tema solo de dinero. No es tema solo cuánto les van a pagar, si van a destruir o no las casas. O sea, el aspecto sentimental y el aspecto moral nunca es evaluable en dinero. No, pero mucha gente se plantea, bueno, especialmente digamos en el laborismo y la izquierda israelí, que de hecho la construcción de asentamientos fue impulsada por gobiernos de izquierda también, que eso fue un error histórico, pero que de alguna manera hay que solucionar. Cambiamos de tema, aunque me gustaría vincularlo, Felipe, y a ver, nos dices tu opinión. En el País Vasco, aunque siempre las comparaciones son odiosas, también se da la situación de que la parte política de un grupo armado va a entrar en el Parlamento de la Comunidad Autónoma. Digamos, el paralelismo sería en el caso de una Hamás que no abandona las armas y que entra en el Parlamento Legislativo. ¿Podemos comparar estas situaciones? Hombre, son casos totalmente distintos, pero sí tienen su ligazón y su unión. Con el Partido Popular lo que se hizo fundamentalmente es la ilegalización de Batasuna, pero claro, era quitarle el brazo político a ETA. Ahora, pues ellos esta gente ideó una especie de estrategia. Lanzaron un señuelo, fue ilegalizado este señuelo y ahora la lista blanca, que siempre se llamaba el Partido Comunista de las Tierras Vascas. ¿Por qué este partido se considera que es verdaderamente el brazo político de ETA? Porque no ha condenado la violencia. Y Otegi ha pedido el voto de sus potenciales votantes a favor de este nuevo partido político. Ahora, ¿ese es un criterio suficiente para impugnar una candidatura? No, vamos a ver. En derecho se necesitan pruebas y pruebas contundentes. Lo que yo creo que ha hecho mal el gobierno es que los informes no los ha comunicado al resto de los partidos políticos. Esto es una cuestión lo suficientemente importante para haber reunido a los diferentes partidos democráticos y haber dicho, bueno, señores, aquí tenemos estas pruebas. ¿Las mandamos a los tribunales o no las mandamos? Esa es la cuestión. Lo que no puede darse es que estos señores accedan al padrón, al listado de electores, que esto es muy importante, y sobre todo que accedan, como cualquier legítimo partido político, al dinero público que percibe cualquier partido. Eso es una situación bastante grave. Y con respecto al resultado, pues yo no sé si va a haber verdaderamente un cambio. Algunos pronósticos dicen que este nuevo partido puede incluso sacar 5, 6 o incluso 7 actas de diputados en el Parlamento. Pues la situación de la sociedad vasca es una situación bastante compleja. Yo creo que es muy distinto la cuestión, en algunas cosas, la cuestión del País Vasco a la cuestión de... Jamás nunca estuvo en democracia, nunca estuvo ni la conoce. Entonces, estos señores se sirven de la democracia, que es una cuestión muy distinta. Y jamás tendría que aprender. Sí, bueno, si ya jamás... Cuando aprenda... Bueno, sería precisamente lo que decíamos, el paso que va acompañado con el abandono de las armas, el que se cree un marco político. Pero en realidad, claro, no se ha abandonado, porque no hay una condena expresa ni de Batasuna ni de ningún partido que está ligado con el mundo abertzale o radical. No ha habido una condena efectiva de la violencia. Yo creo que la sociedad vasca es una sociedad un poco enrarecida. Cuando tenemos 300 y 400.000 personas con un derecho al voto que se han ido de su tierra y que no lo van a ejercer, y que desde la transición la educación ha estado en manos nacionalistas, el peligro es que tú vas creando conciencias nacionalistas y excluyentes, porque el nacionalismo lleva a la exclusión del que no piensa como tú. Hemos tocado un tema importante que no podemos abordar en profundidad en 5 minutos. Te me he quedado escuchando porque...
os emplazo a una futura mesa redonda cuando vamos a tocar ese tema. Y vamos a ver cuál es el resultado. Yo creo que incluso con esto del Papa y todos los acontecimientos, que parece que estamos en la Edad Media, mueren papas, mueren reyes, todo esto parece que estamos trasladados a la Edad Media cuando pasemos a la Edad Moderna. La prensa rosa está en silencio, es terrible. Sí, la prensa rosa no puede abordar tantos temas al mismo tiempo, ¿no? Dejan los titulares de los telediarios. En fin, cerramos la tertulia aquí, se nos ha ido el tiempo. Felipe, Samuel, Graciela Ocán, gracias como siempre por venir. Muchas y contamos con vosotros. Y gracias a nuestros oyentes por estar y por seguirnos, y hasta pronto.